Hoy veremos el capítulo 13, Principios de resonancia magnética nuclear y resonancia de spin de electrones. En este capítulo consideraremos la interacción de moléculas con radiación cuando las moléculas se colocan en un campo magnético fuerte y las propiedades fundamentales de los átomos que van a ser importantes para esta discusión serán el spin nuclear para resonancia magnética nuclear o RMN y el spin electrónico para la resonancia de spin electrónico o SR, o de manera equivalente resonancia paramagnética electrónica EPR. Vamos a ver que vamos a dedicar mucho tiempo al estudio del RMN porque es una técnica muy importante y solamente poco tiempo a SR como técnica menos importante pero también de cierta utilidad en sistemas biológicos. Estrictamente hablando, el concepto de spin solo puede definirse rigurosamente mediante el uso de la mecánica cuántica. Sin embargo, usaremos un enfoque semiclásico en el que el spin en el núcleo o en un electrón se puede representar como una carga que se mueve en una trayectoria circular. Este movimiento crea un dipolo magnético. En ausencia de un campo magnético, el dipolo magnético se orienta aleatoriamente y solo un nivel de energía está asociado con electrón o núcleo. Pero en presencia de un campo magnético, los dipolos magnéticos tienden a orientarse en la dirección del campo o en oposición a él, creando así múltiples estados de energía. La aplicación de la mecánica cuántica a esta situación indica que la orientación del dipolo magnético y los estados de energía se cuantifican con números cuánticos característicos. Para los electrones, el número cuántico de spin S es un medio. Los estados de spin son más un medio y menos un medio, representado como las conocidas flechas apuntando hacia arriba o hacia abajo. Los neutrones o protones también tienen un número cuántico de spin de un medio, de modo que el núcleo de un átomo tiene un número cuántico de spin característico, que se va a denotar con L. Existen reglas simples para determinar el número cuántico del spin nuclear. Los números con un número de masa par y un número de carga par no van a tener spin nuclear y por tanto L va a ser igual a 0. Los números con un número de masa impar tienen medio spin integral, donde L va a ser igual a 1 medio, 3 medios, 5 medios, etc. Los números con un número de masa par y un número de carga impar tienen un spin integral, donde L va a ser igual a 1, a 2, etc. El número de niveles de energía asociados con el spin está determinado por el número cuántico de spin. Para un electrón, el número de niveles de energía va a ser 2s más 1, lo cual será igual a 2. En ausencia de un campo magnético, no se puede hacer distinción entre estos dos estados cuánticos. Van a tener la misma energía, es decir, van a estar degenerados. Sin embargo, en presencia del campo magnético, la alineación de los momentos magnéticos con y contra el campo magnético va a crear dos niveles de energía distintos. Acá tenemos representados los spines, recuerden, con una flecha hacia arriba, con un sistema que estuviera rotando en esta dirección, con una flecha hacia abajo sería un sistema que está rotando en esta dirección donde esta flecha apunta hacia abajo. Y estamos hablando de spines nucleares y spines electrónicos. Vamos a ver que nos van a interesar los spines nucleares para el RMN, que es la técnica que vamos a ver en este capítulo. El núcleo de hidrógeno también tiene un número cuántico de spin L de un medio, con dos posibles orientaciones de su dipolo magnético o momento magnético en un campo magnético y dos niveles de energía 2L más 1. En general, los estados cuánticos en presencia de un campo magnético se caracterizan por números cuánticos que van desde L a menos L en pasos integrales. Por lo tanto, si yo quisiera verlo, este valor para el sodio, estos números cuánticos serían 3 medios, 1 medio, menos 1 medio y menos 3 medios. Aunque la orientación promedio del estado de giro nuclear de un protón está alineada con el campo magnético o contra él, la conservación del momento angular requiere que el momento magnético asociado con la orientación gire alrededor de la dirección del campo. Un tratamiento mecánico cuántico de espines nucleares en un campo magnético de una fuerza H proporciona una ecuación explícita para los niveles de energía E de esta manera, donde tenemos que la relación entre la energía y la fuerza H está dada por esta expresión que se puede transformar en esta otra. En esta ecuación tenemos que beta n va a ser el magnetón nuclear y va a ser una constante universal calculada a partir de las propiedades de los núcleos, donde beta n va a ser igual a 5,051 por 10 a la menos 23 joules sobre Tesla. El factor nuclear G, o sea Gn,
es una constante, pero es diferente para cada átomo, y ml es el número cuántico de spin que caracteriza la orientación del momento magnético en el campo magnético, de L a menos L en pasos integrales. Esta ecuación también define la relación giromagnética gamma, que es una constante también de uso frecuente a nivel de núcleo. Esta tabla, la tabla 13.1 acá, presenta los valores del número cuántico de spin nuclear L y valores de gamma para algunos núcleos de interés biológico. Vamos a ver que en el caso de H1, fíjense el spin, cuando la masa es impar, el spin siempre va a ser fracciones, un medio acá, aquí masa par es deuterio, entonces es 1, el nitrógeno 14 también es 1, y los números impares van a tener un medio, y bueno, aquí tenemos los valores de gamma. Y aquí tenemos un detalle muy importante, que es la abundancia natural, ya que sabemos, por ejemplo, que en el caso del hidrógeno, la abundancia del hidrógeno como protón es muy alta, 99,98, mientras que el deuterio tiene solamente 0,0156 de abundancia. O sea, es muy poco abundante. En el caso, por ejemplo, del carbono 13, también es poco abundante con respecto al carbono 12, que no está en la tabla, pero sabemos que el carbono 12 es el que más abunda y el carbono 13 abunda poco. Y así, o sea, tenemos la abundancia en abundancia natural de algunos elementos va a ser importante a la hora de usar técnica de Riemann y por eso se plotea acá. La dependencia de la energía del campo magnético para los átomos con un número cuántico de spin nuclear total de 1 se muestra en esta figura 13.1 de acá. La diferencia de energía entre los niveles cuantificados aumenta a medida que aumenta el campo magnético. Vamos a ver que si yo tengo en ausencia de campo magnético la energía, vamos a ver que las dos energías van a ser la misma, pero cuando yo aplico un campo magnético, entonces, según el spin, según el número de spins, van a aparecer dos niveles de energía. Aquí el spin que tenga un medio va a estar aquí arriba, aquí el spin que tenga menos un medio va a estar aquí abajo. Si yo quito el campo magnético, ellos van a volver al mismo nivel de energía inicial. Esto se puede representar acá también. Por ejemplo, si tenemos en el estado natural, en ausencia de un campo magnético, vamos a ver que el nivel de energía va a estar acá. Cuando yo aplico el campo magnético, las partículas que tienen el spin de un medio van a ir aquí arriba, donde van a hacer un movimiento alrededor de esta circunferencia que se llama precesión, como se está mostrando aquí en la animación, y las que tengan el spin de menos un medio van a ir hacia abajo y van a hacer precesión por acá. Entonces vamos a ver que cuando yo aplico el campo, va a suceder que van a venir las partículas y van a hacer la precesión arriba y la precesión abajo según su spin. Cuando yo retiro el campo, entonces estas partículas van a querer volver a su estado natural, y donde su estado natural va a ser volver otra vez al nivel de energía acá. Y eso es justamente lo que va a pasar en este proceso, que va a ser la base de la resonancia magnética nuclear. Vamos a ver que la idea es justamente llevar las partículas a este estado de precesión y después que ellas espontáneamente vuelvan a su estado natural. Y eso es lo que se va a medir. Vamos a ver que mostramos acá la precesión del momento magnético con respecto a la dirección del campo para las dos posibles orientaciones. O sea, la precesión va a ser acá o acá y va a tener la dirección del campo. O sea, si la dirección del campo es esta, entonces la precesión va a ser alrededor del vector del campo, en la parte más positiva y en la parte más negativa. O sea, a favor del campo y contrario al campo. La diferencia de energía entre los niveles de energía se puede calcular con la ayuda de mecánica cuántica, mediante el requisito de que el cambio en el número cuántico para las transiciones permitidas entre los niveles de energía va a poder determinarse a partir de esta ecuación. Fíjense que esta diferencia de energía es la que aparece representada acá, y la tengo representada justamente con la ecuación que tenemos acá. Vamos a ver que con esta ecuación podemos calcular la frecuencia asociada a las transiciones entre niveles de energía, ya que el delta E va a ser igual a h por frecuencia. La frecuencia de precesión angular, o sea, qué tan rápido gira el momento magnético alrededor de la línea vertical, va a ser velocidad angular igual a 2pi por la frecuencia, lo cual es igual a gamma por h. Esto se va a llamar frecuencia de Larmor. Esta frecuencia que va a suceder en este fenómeno se va a llamar frecuencia de Larmor.
El campo magnético de los instrumentos modernos va a variar entre 7 y 19 Tesla. Vamos a ver que para un campo magnético de 11,75 Tesla, la frecuencia asociada con las transiciones entre los niveles de energía de los protones va a ser de 500 MHz. Esto está en el rango de radiofrecuencia. La diferencia de energía real entre niveles va a ser bastante pequeña, solo 3,4 por 10 a la menos 25 Joule por protón. Debido a que la diferencia de energía es pequeña, la diferencia de población real entre los niveles de energía también es muy pequeña a temperatura ambiente. La proporción de poblaciones en los dos estados es exponencial de menos delta E sobre constante de Boltzmann T, igual a 0,99993 para un campo magnético de 11,75 Tesla a 37 grados Celsius. Para este mismo campo magnético, la frecuencia de resonancia para el carbono 13 va a ser 130 MHz. Vamos a ver que tenemos que estos 500 MHz que están acá es lo que va a producir el equipo. Y si el equipo es más potente, esa diferencia de energía que vimos que se va a originar entre las partículas de spin positivo y las partículas de spin negativo, o sea, los núcleos de spin positivo y los núcleos de spin negativo, mientras mayor sea la potencia del equipo, o sea, estos megahercios, mayor va a ser la diferencia y eso va a dar mejores espectros. Entonces, mientras más potente es el equipo, vamos a tener mejores espectros. Esto que tenemos representado acá es un ejemplo de un equipo de RMN. Y vamos a ver que comúnmente cuando uno se refiere a un equipo de RMN, va a decir, bueno, es un equipo de 500. Si es un RMN de 500, eso quiere decir que él es capaz de hacer 500 MHz. O es un equipo de 400. Si es de 400, entonces va a ser un equipo que va a producir 400 MHz. Ahora, lo ideal es que tu equipo produzca la mayor cantidad de megahercios posible. Si produces muchos megahercios, entonces vas a poder analizar estructuras más complejas, vas a poder hacer espectros más nítidos y eso va a contribuir a que puedas analizar estructuras, por ejemplo, con proteínas. Si yo tengo un RMN de 300, no puedo analizar nada de proteína. Si tengo uno de 500, quizás puedo analizar algunas cosas. Y si tengo más megahercios, entonces puedo analizar más. Como detalle, la Universidad de Talca, en el Instituto de Química, un profesor se ganó un Fondekip que justamente se trata de un equipo de RMN de 500 MHz, lo cual es bastante potente y tiene mucha utilidad en el caso de la química sintética. Sobre todo el análisis de las estructuras que se obtienen en las reacciones químicas y el análisis de estructuras que puedas extraer de plantas, etcétera. O sea, para tú conocer que las estructuras que tienes ahí son las que pensabas o poder elucidar cuáles son las estructuras que tienes delante de ti en una muestra o algo así, el RMN va a ser fundamental, vamos a ver. El cálculo mecánico cuántico de los niveles de energía de un electrón desapareado en un campo magnético es bastante similar al del spin nuclear, excepto que el electrón siempre va a tener un spin de un medio. La diferencia de energía entre niveles en este caso va a estar dada por esta ecuación, donde GS va a ser igual a 2,0023 y beta S, que es el magnetón de Bohr, pero en este caso de los electrones, va a ser 9,274 por 10 a la menos 24 Joule sobre Tesla. Debido a que el magnetón de Bohr es mucho más grande para un electrón que para un protón, los niveles de energía van a estar más separados y la frecuencia de la energía de resonancia va a ser mucho mayor. Tenemos que el beta S y el beta N difieren por la relación entre la masa del protón y la masa del electrón en una cantidad que es casi 2000 unidades. Para un campo de un Tesla, la frecuencia de resonancia es 28.000 MHz, lo cual son 28 GHz. Esta frecuencia está en la región de las microondas y se requieren técnicas experimentales bastante diferentes para resonancia de spin de electrones o SR comparado con el RMN. Los primeros espectrómetros de RMN colocaron una muestra en un campo magnético fijo y aplicaron una radiofrecuencia fija por medio de una bobina perpendicular a la dirección del campo. El campo magnético fue variado por una bobina hasta que se logró la resonancia y la absorbancia fue detectada por una tercera bobina. Aunque el campo magnético aplicado a la muestra es uniforme, el campo magnético real en el núcleo depende de varios factores ambientales, de modo que el campo debe escanearse para encontrar la condición de absorción de energía, o sea, la resonancia. Un espectro típico mostraría la absorción de energía en función de la frecuencia, como
digamos, como hemos podido hablar. La absorción de radiación es difícil de detectar porque las poblaciones de los estados energéticos son muy similares, como se discutió anteriormente. En la práctica, esto significa que debe estar presente concentraciones relativamente altas de la especie que se está observando. La sensibilidad de detección depende de las características del núcleo que se observa y de su abundancia natural. La sensibilidad también se mejora al aumentar la diferencia de energía entre los dos estados, razón por la cual se están desarrollando continuamente instrumentos con campos magnéticos más grandes. Tenemos que el protón H1 proporciona la mejor sensibilidad y su abundancia natural es de 99,98%. En consecuencia, las mediciones más extensas se han llevado a cabo con RMN de protones. Aunque la abundancia natural del fósforo 31 es esencialmente 100%, la sensibilidad de detección en relación a los protones es solamente del 6% aproximadamente. Probablemente el segundo átomo más estudiado con RMN va a ser el carbono 13. Su abundancia natural es solo alrededor de 1%, pero su prevalencia en los compuestos biológicos o en los compuestos químicos orgánicos en general es muy extensa. Además, su abundancia en moléculas de interés puede mejorarse mediante síntesis o crecimiento bacteriano con compuestos enriquecidos con carbono 13. Lamentablemente, el isótopo de carbono más abundante, que es el carbono 12, no tiene spin nuclear. Se ha estudiado una variedad de otros isótopos con RMN. Entre ellos, los más notables son nitrógeno 14, nitrógeno 15 y flúor 19, que a menudo pueden sustituir al hidrógeno en sustancias de interés biológico. Un espectro típico mostraría la absorción de energía en función de la frecuencia, como se muestra esquemáticamente acá en esta figura. La dependencia de la frecuencia de la absorción se puede transformar en una dependencia del tiempo y viceversa mediante transformadas de Fourier. O sea, tenemos, esto es lo que obtenemos y acá con la transformada de Fourier podemos sacar este gráfico donde tenemos el espectro que es legible. Gracias a la transformada de Fourier, la información que está contenida aquí va a aparecer en el espectro de esta manera. El método más común de obtener un espectro de RMN en la actualidad es aplicar un pulso de radiofrecuencia cronometrado y luego observar cómo los núcleos regresan a sus configuraciones de equilibrio. La dependencia del tiempo del retorno al equilibrio o la caída por inducción libre o FIT se puede transformar de una señal dependiente del tiempo en un espectro de frecuencia, que es lo que se muestra acá. Bien, esto es el llamado FIT o caída de inducción libre. Y esto lo que va a contener es sencillamente la información de que yo apliqué un pulso de radiofrecuencia con un tiempo determinado y cuando los núcleos regresan a sus configuraciones de equilibrio, o sea, tenemos que pensar que cuando yo aplico el pulso lo que voy a hacer es que los spines van a irse a hacer precesión, los positivos a la parte de arriba, los negativos a la parte de abajo, y ellos van a querer regresar a su estado de equilibrio, ¿verdad? Bueno, el tiempo que demoran ellos en regresar a ese estado de equilibrio va a ser diferente según las vecindades que tenga cada uno de los protones, y eso va a recogerse en esta información del FIT. El FIT lo que va a mostrar es en el tiempo cómo los distintos núcleos volvieron a su estado. Vamos a ver más adelante por qué hay diferencias en cómo cada uno de ellos vuelve. Ahora, esta diferencia que existió entre ellos está contenido en este gráfico, pero no se puede apreciar claramente. Para poder apreciarlo claramente, yo entonces tengo que hacer la transformada de Fourier. Entonces llego y puedo construir este gráfico. En este gráfico lo que estoy viendo es, por ejemplo, este pic de acá está relacionado con alguna periodicidad que ocurrió dentro de este FIT. Este otro está relacionado con otra periodicidad que está también aquí adentro combinando, y este último está relacionado con otra periodicidad que está también aquí adentro combinando. Las tres periodicidades están juntas, por lo tanto no se pueden identificar una de otra. Pero cuando yo hago la transformada de Fourier, enseguida aparecen los pics que identifican una de otra. Por lo tanto, esta es la manera de leer los espectros. Esto es lo que vemos cuando realizamos el RMN y después con la transformada de Fourier llegamos a los espectros.
que van a tener esta forma y que van a identificar cada una de las periodicidades que existían en el feed y que no se podían leer. Se pueden combinar varios feeds para producir un feed promedio que tenga menos ruidos que un solo feed. En consecuencia, los instrumentos de transformada de Fourier son considerablemente más sensibles que los instrumentos de onda continua, por lo que se pueden utilizar concentraciones más bajas. Se refiere a que yo puedo tomar la muestra y hacer varios feeds. Cuando yo hago varios feeds, las señales que van a ser las mismas siempre van a crecer y el ruido va a disminuir. De manera que eso va a originar que yo voy a tener entonces espectros que van a ser mejores en distinguir señales reales de ruido. Si yo tengo señales aquí que si yo hago solamente un feed, el ruido va a ser más grande. Si yo hago varios feeds, o sea, si repito el proceso muchas veces, entonces vamos a ver que las señales que son reales se incrementan mientras que el ruido disminuye. Y eso va a hacer que el espectro sea más limpio. El tiempo y la naturaleza de los pulsos pueden ser bastante complejos, pero esto no altera el concepto básico subyacente a los métodos de la transformada de Fourier. Bueno, vamos a ver ahora qué son los corrimientos químicos en resonancia magnética nuclear o RMN. Vamos a ver que la utilidad de RMN se deriva de la interacción de los núcleos con los electrones circundantes y otros núcleos de la molécula. El campo magnético externo interactúa con los electrones para inducir momentos magnéticos en los electrones que generalmente se oponen al campo externo. En consecuencia, el campo magnético en el núcleo suele ser más bajo que el campo externo. Este efecto de blindaje de los electrones se puede incorporar en las ecuaciones estándar observando que el campo en el núcleo, H en un campo magnético, H sub 0 va a estar dado por esta ecuación, donde H va a ser igual a H sub 0 por 1 menos sigma, donde sigma es la constante de blindaje, que está típicamente alrededor por valores de 10 a la menos 5, y el valor de sigma puede ser positivo o negativo dependiendo si el campo magnético de los electrones se alinea contra o con el campo magnético externo. Bien, ¿a qué se refiere esto? Hablamos de que yo tengo un hidrógeno, por ejemplo, y ese hidrógeno recibe un campo magnético. Cuando recibe el campo magnético, él va a hacer que los núcleos que tengan spin positivo van hacia arriba, los núcleos que tienen spin negativo van hacia abajo. Y eso va a pasar con todos los hidrógenos, pero va a ser diferente en función de cuáles son las vecindades que tiene cada hidrógeno. Por lo tanto, si un hidrógeno tiene unos vecinos, unos electrones vecinos y unos núcleos vecinos, la energía que se va a originar va a ser diferente a si ese hidrógeno tiene otros vecinos, otros núcleos vecinos y otros electrones vecinos. Por lo tanto, la intensidad del campo que recibe cada hidrógeno va a depender de sus electrones vecinos, de sus hidrógenos, de sus núcleos vecinos. Eso va a ser muy importante porque eso es lo que va a hacer que haya una diferencia real entre varios hidrógenos. Y si yo tengo una molécula orgánica que tiene muchos hidrógenos, vamos a ver que esa diferencia es la que va a hacer que yo pueda distinguir un hidrógeno de otro. Entonces, lo que va a percibir el hidrógeno va a estar dado por esta ecuación, que va a ser la frecuencia, el campo magnético que se recibió, ¿verdad? Menos un valor que va a estar dado por un sigma, que va a ser una constante de blindaje, donde esta constante de blindaje va a depender de los vecinos. Vamos a ver que el efecto blindaje va a ser directamente proporcional a la intensidad del campo externo, pero se observa el mismo cambio relativo en la frecuencia de resonancia independientemente de la intensidad del campo externo. O sea, si yo tengo un campo mayor, entonces va a haber una variación en esto, pero si yo busco la manera de crear una variable relativa, entonces vamos a ver que este valor siempre va a ser el mismo, y eso es justamente lo que se va a hacer. El efecto de apantallamiento se puede expresar como un cambio relativo de frecuencia con respecto a un estándar, haciéndolo así independiente del campo externo, y esto va a ser muy importante. Estos cambios de frecuencia se denominan corrimientos químicos, se representan por delta y se representan en unidades de partes por millón, ppm, y el desplazamiento químico se va a poder escribir, el corrimiento químico se va a poder escribir de esta manera, donde tenemos que este delta va a ser igual a la frecuencia menos la de referencia sobre la de referencia, y así creamos esa relatividad por 10 a la 6, donde
la frecuencia de referencia va a ser la frecuencia de un compuesto estándar y sigma de referencia va a ser la constante de blindaje del compuesto estándar. Y ese compuesto estándar tiene que ser un compuesto que tenga un blindaje tremendo, o sea, que esté completamente aparte de todos los compuestos orgánicos que uno pueda tener. El compuesto de referencia más común para los protones va a ser el tetrametilsilano, que es el que tenemos acá, pero el tetrametilsilano es insoluble en agua, por lo tanto, cuando necesitamos que la muestra sea soluble en agua, entonces lo que se usa es este otro de acá, que es el propionato de trimetil sililo de 4, que se usa generalmente en medios acuosos. Vamos a ver que, fíjense que el tetrametilsilano tiene estos hidrógenos acá, que son 1, 2, 3, 4 grupos metilos, cada uno tiene 3 hidrógenos, pero todos estos hidrógenos son equivalentes. Por lo tanto, todos ellos van a tener la misma vecindad. Y su vecindad va a ser un silicio, o sea, va a ser un carbono que está conectado con un silicio. El silicio va a entregarle al carbono mucha densidad electrónica, o sea, la densidad electrónica de este carbono va a ser muy grande. Eso va a hacer que esta estructura va a estar en una posición muy diferente con respecto a que si yo tuviera aquí moléculas típicas de carbono que no contienen silicio. Vamos a ver que esa diferencia es la que va a hacer que esta estructura haya sido tomada como referencia. En el caso de esta modificación de tetrametilsilano, o sea, el propionato de trimetil sililo, que contiene deuterio en 4 posiciones, vamos a ver que lo que se hizo acá es hacer que esta estructura es soluble en agua, ¿verdad? Los deuterios están colocados aquí para que no interfieran en las señales de moléculas orgánicas y estos de aquí están conectados al silicio y van a tener las mismas propiedades que del tetrametilsilano. Vamos a ver que estas propiedades de contener este silicio va a hacer que estas estructuras van a estar muy blindadas y van a estar completamente aparte de todas las señales que va a tener una molécula orgánica común. Por eso es que se usan como referencias. Bien, vamos a ver entonces como tal qué es lo que vamos a apreciar en cuanto al corrimiento químico. En principio, el corrimiento químico va a depender de la orientación de la muestra con respecto al campo magnético. En los líquidos esto generalmente no es un problema porque las moléculas giran rápidamente y toman muestras de todas las orientaciones posibles. Sin embargo, para moléculas grandes que caen con relativa lentitud, las resonancias pueden volverse tan amplias que el espectro se oscurece y se utilizan técnicas especiales como TROSY, que se analiza a continuación, más adelante para interpretar los espectros. En sólidos se van a requerir condiciones especiales para obtener espectros de alta resolución. La densidad de electrones en el núcleo es a menudo el factor dominante en la determinación del corrimiento químico. Una alta densidad de electrones crea un gran blindaje y el campo magnético aplicado debe aumentarse para obtener resonancia. Esto da como resultado un corrimiento hacia arriba y una disminución en la magnitud delta porque los compuestos de referencia generalmente están muy blindados. Por el contrario, una baja densidad de electrones en el núcleo va a provocar un desplazamiento hacia abajo y un aumento de delta. El rango de cambios químicos para los protones y carbono 13 en varios compuestos se muestran en esta figura que tenemos acá a la derecha. Vamos a ver que, fíjense que aquí está el delta, que va a ser como tal el corrimiento químico. Y vamos a ver que según el grupo orgánico que tengamos aquí van a aparecer corrimientos químicos comunes. Aquí estamos viendo lo típico en protones y aquí estamos viendo lo típico en carbono 13. Vamos a ver que en protones va a ser común que los deltas van a ir entre 0 y 14 más o menos. En carbono 13 van a ir entre 0 y 300 más o menos. Eso es lo común. Entonces, si yo veo un espectro de hidrógenos, de protones, vamos a ver que siempre va a estar en esta escala. Si yo veo uno de carbono 13, siempre va a estar en esta escala. Recordemos que se analiza H1 o protones o carbono 13 porque ellos van a tener espines adecuados para hacer un análisis correcto. A pesar de que el carbono 13 tiene poca abundancia, está tan presente en las moléculas orgánicas que entonces va a ser también adecuado para hacer un análisis. Ahora, fíjense en un detalle, que lo primero que vamos a ver aquí, que en la zona más blindada de todas, o sea, en el 0 del delta, tenemos aquí a tetrametilsilano. Y justamente esta va a ser la referencia. Tetrametilsilano va a aparecer aquí en el 0, va a estar ubicado en el 0. Se usa como referencia para medir los demás valores. Y se usa como referencia porque
la densidad de electrones en su núcleo va a ser muy alta. Cuando tenemos densidad de electrones de núcleo muy altas, entonces vamos a ver que el delta se va a hacer lo más pequeño posible y entonces va a estar lo más a la derecha posible, ya que los gráficos, estos espectros se incrementan desde 0 a 14 de derecha a izquierda. ¿Por qué razón el tetrametilsilano va a tener esa gran densidad electrónica en los núcleos? Bueno, porque los carbonos acá están enlazados a silicio, el silicio es muy poco electronegativo y por lo tanto los electrones del enlace silicio-carbono van a estar muy encima del carbono. Como van a estar muy encima del carbono, entonces la densidad electrónica que van a recibir estos hidrógenos es muy alta y eso va a hacer que esta molécula esté lo más a la derecha posible. Tenemos que a la medida que yo aumento a medida que yo disminuyo esa capacidad electrónica, porque tengo elementos muy electronegativos, por ejemplo, tengo oxígenos, estos oxígenos se llevan mucho los electrones, por lo tanto los hidrógenos que están enlazados a ellos quedan muy escasos de electrones. Cuando hay mucha escasez de electrones, entonces el delta va a estar más a la izquierda, va a tener un delta mayor y vamos a encontrar. Entonces, todo parte de que habíamos dicho que los protones hacen cuando no tienen un campo, ellos están en su energía de equilibrio. Pero cuando ellos reciben un campo, entonces ellos, los que tienen spin positivo van hacia arriba, los que tienen spin negativo van hacia abajo, y los que tienen spin positivo y negativo hacen poblaciones arriba y abajo que después tienen que volver a su lugar de equilibrio. Pero esa vuelta a su lugar de equilibrio va a depender de los entornos químicos que tiene. Y justamente esos entornos químicos se ven reflejados aquí en el espectro. De manera que si yo tengo grupos hidrógenos que están enlazados, por ejemplo, a dobles enlaces, lo más común es que los encontremos en esta zona. Y si tengo hidrógenos que están enlazados a grupos aromáticos, seguramente los vamos a encontrar en esta zona. Si tengo hidrógenos puestos en un carboxilato, probablemente lo encontremos, lo más seguro es que lo encontremos en esta zona. Y así, yo voy a tener diferencias que voy a poder definir desde 0 a 14 en función de donde estén los grupos de hidrógeno. Y eso es muy importante porque nos está mostrando diferencia entre los hidrógenos según a qué grupo están enlazados. Y eso es obviamente muy relevante si yo quiero saber y tener información sobre la existencia de una estructura. Aquí hace lo mismo pero analizando los carbonos. O sea, estos serían, por ejemplo, los carbonos de alquino aparecen por acá, carbonos de un carboxilato aparecen por acá, los carbonos de grupos metilos aparecen por acá y así. Entonces van a aparecer los carbonos en distintas posiciones en función de cuál es su entorno, de cuáles son sus vecinos. Y eso es justamente gracias a el concepto de corrimiento químico. En principio, los corrimientos químicos de los núcleos de las proteínas deberían proporcionar información sobre la estructura de una proteína. Sin embargo, los corrimientos químicos por sí solos no son suficientes para determinar la estructura de la proteína. Los corrimientos químicos promedio de varios núcleos de aminoácidos en proteínas desnaturalizadas se dan en esta tabla de acá. Tengamos en cuenta que son bastante similares para todos los aminoácidos, como podemos ver. O sea, los valores para los distintos aminoácidos van a ser similares, muy similares. Cuando están presentes estructuras secundarias tales como hélices, alfa o láminas beta, se producen cambios en los corrimientos químicos, de modo que las cantidades de diversas estructuras secundarias presentes pueden inferirse a partir de los espectros de RMN. Algunos de los cambios más importantes en los corrimientos químicos en proteínas y ácidos nucleicos se observan en los anillos aromáticos de nucleótidos tirosina, fenilalanina y triptófano. Estos corrimientos se deben a la interacción del campo magnético externo con los electrones deslocalizados del anillo aromático. Los núcleos por encima o por debajo del anillo suelen tener corrimientos químicos reducidos, mientras que los que están cerca de los bordes tienen cambios químicos aumentados. Estos efectos se denominan corrientes de anillo y pueden causar corrimientos químicos inusualmente grandes. Estos corrimientos químicos pueden proporcionar información sobre la estructura de las macromoléculas y sobre las alteraciones en las estructuras debidas a cambios en el entorno, como la temperatura y la adición de varios agentes químicos. Vamos a ver este efecto de estos corrimientos químicos modificados debido por la localización de los anillos. Vamos a ver que en el caso de un benceno va a pasar esto. Cuando yo aplico el campo, vamos a ver que se va a originar esta
esta corriente de acá en esta dirección y en esta dirección también. Entonces, cuando el campo viene aquí, esto que se origina en esta dirección, cuando está retrocediendo y pasa por donde está el hidrógeno que está enganchado al benceno, entonces va en dirección contraria. Eso hace que la señal del hidrógeno vaya en sentido contrario al campo. Y el resultado va a ser que vamos a tener un corrimiento químico muy alto. Estas corrientes que se originan en grupos aromáticos se originan también en menor cantidad en los alquenos y alquinos. En el caso de los alquenos, fíjense que tenemos que la corriente viene así y aquí también los hidrógenos recibirían la dirección contraria. Sin embargo, en el caso de los alquinos, vamos a ver que si yo tengo el campo, lo estoy aplicando acá, entonces vamos a ver que lo hace en esta dirección y el hidrógeno recibe la dirección aplicada. Entonces, en fin, estas corrientes que se originan aquí van a hacer modificaciones importantes en los corrimientos químicos de estas estructuras, fundamentalmente en las estructuras de los anillos aromáticos. Por eso, los anillos aromáticos van a ser un poco especiales dentro de los análisis de RMN. El corrimiento químico es causado por interacciones entre el núcleo y los electrones cercanos. Ahora vamos a ver lo que es el acoplamiento spin-spin. Se trata de una interacción conceptualmente diferente que se transmite entre núcleos cercanos mediante la intervención de electrones que participan en el enlace químico. Básicamente, el estado de spin de un núcleo vecino altera el blindaje que experimenta el núcleo. Este efecto es más pequeño que los corrimientos químicos típicos y su nombre es acoplamiento spin-spin, como habíamos dicho. A menudo también se le denomina acoplamiento escalar. A diferencia de los corrimientos químicos, la magnitud del acoplamiento spin-spin es independiente de la magnitud del campo magnético aplicado. O sea, este sí es completamente independiente. Aquí tenemos el espectro RMN protónico del etanol. A la izquierda tenemos el espectro de baja resolución que muestra los 3 peaks que podrían esperarse sobre la base de nuestra discusión sobre corrimientos químicos. O sea, aquí, según los corrimientos químicos, el grupo CH3 del etanol aparece acá, el grupo CH2 acá y el grupo OH acá. Esto hace que aparezcan 3 señales diferentes con deltas diferentes. Bien, estos corrimientos químicos que aparecen aquí son del CH3, CH2 y OH, y las relaciones de las áreas bajo las resonancias van a ser proporcionales al número de protones en cada entorno. Por lo tanto, aquí tendríamos un área de 3 con un área de 2 y un área de 1, lo que me está indicando que esto lo generaron 3 protones, esto lo generaron 2 protones y esto lo generó un protón. El espectro de alta resolución aparece a la derecha y muestra que estas 3 resonancias son multipletes de peaks debido a otro fenómeno que es el acoplamiento spin-spin. Entonces, las señales no van a ser como estas de acá. Si yo aplico alta resolución, vamos a ver que las señales van a tener multipletes que van a estar cada uno en las posiciones donde inicialmente estaban los corrimientos, pero que no van a ser señales únicas, sino van a ser señales en forma de multiplete. Vamos a ver que el número de peaks dentro de un multiplete va a estar determinado por el número de orientaciones de spin de los núcleos vecinos. Y esto es justamente lo que me va a dar el acoplamiento spin-spin. Vamos a ver que los spines de los dos hidrógenos en el CH2 van a tener 4 posibles arreglos de orientaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tener que son 2 hidrógenos y ellos pueden tener los 2 spines mirando hacia arriba, 2 spines positivos, o pueden tener los 2 spines mirando hacia abajo, o pueden tener el de la izquierda hacia arriba y el de la derecha hacia abajo, o el de la izquierda hacia abajo y el de la derecha hacia arriba, donde estas dos energéticamente son equivalentes. Tenemos que los dos arreglos en medio son equivalentes, de modo que las resonancias de protones del CH3 debido al CH2 va a tener 3 resonancias con áreas relativas debajo del peak de 1, 2, 1. O sea, esto va a causar un efecto en el CH3 donde se van a originar
resonancias con 1, con 2 y con 1. Porque esos son los vecinos que está viendo SH3. Cada uno de los protones de SH3 está viendo un vecino así, otro vecino así y dos vecinos así. Y eso es lo que va a originar que tengamos aquí 3 picks. Los protones de SH3 pueden tener 3 orientaciones diferentes, siendo los dos grupos subrayados equivalentes. Aquí tenemos los 3 protones mirando hacia arriba, 3 protones mirando hacia abajo, con los espines mirando hacia abajo, ¿verdad? Y aquí tenemos 2 espines hacia arriba y uno hacia abajo, de 3 maneras posibles, o sea, 2 hacia arriba y uno hacia abajo, donde está el primero y el segundo, el primero y el tercero, el segundo y el tercero. Y aquí tenemos 2 espines mirando hacia abajo y uno hacia arriba, donde tenemos donde estaría el segundo y el tercero mirando hacia abajo, el primero y el tercero y el primero y el segundo. Entonces, estos al final son equivalentes también entre ellos. Por lo tanto, el SH2 va a encontrarse estas vecindades. Esta vecindad es 1, esta vecindad es otro 1, esta vecindad es un 3 y esta otra vecindad es otro 3. Por lo tanto, nos vamos a encontrar la resonancia con respecto a SH2, por lo tanto, se va a dividir en 4 picks con relaciones de área entre 1, 3, 3, 1. Ya que nos encontró estos mirando todos hacia arriba, 2 mirando hacia arriba y uno hacia abajo, es otro. Aquí tenemos 2 mirando hacia abajo y uno hacia arriba, es otro más. Y estos 3 hacia abajo es otro más. Aquí hay 4 posibilidades donde estos abundan 3 veces y estos abundan una vez. Por lo tanto, el CH2 va a hacer un multiplete, un cuádruplete, donde las intensidades van a ser 1, 3, 3, 1. Tenemos que el protón de hidroxilo va a dividir estos 4 picks en un octeto, pero este detalle es difícil de ver en el espectro. Para que se produzca el acoplamiento escalar, los dos núcleos deben tener picks de resonancia distintas. Por lo tanto, los protones de metilo no dividirán las resonancias de los demás. Eso quiere decir que un hidrógeno del metilo no va a ser afectado por otro hidrógeno del metilo, sino los 3 hidrógenos, estos 3 hidrógenos van a ser equivalentes entre ellos, van a ser afectados por los hidrógenos que son diferentes a ellos. Por lo tanto, este hidrógeno solamente se va a afectar por estos dos, pero no por estos, porque ellos son equivalentes. Estos dos hidrógenos se van a afectar por estos 3, pero no por uno de ellos no se va a afectar por el otro porque son equivalentes. El acoplamiento de spin se puede caracterizar por una magnitud. La magnitud del acoplamiento de spin se denomina constante de acoplamiento y se designa con la letra J. El número de enlaces covalentes que separan los núcleos en cuestión a menudo se agrega como un superíndice anterior y un subíndice posterior designa los átomos involucrados. Por ejemplo, la constante de acoplamiento para el protón de una amida y el protón del carbono alfa de un aminoácido se puede escribir de esta manera, ya que ellos están separados por 3 enlaces covalentes. Entonces se coloca el 3 acá y este es el hidrógeno de la amida, este es el hidrógeno del carbono alfa, ¿verdad? Entonces lo señalamos así: quiénes son los átomos que están separados entre ellos y por cuántos enlaces. Tenemos que, por ejemplo, estos dos protones están separados por 1, 2, 3 enlaces. Entonces esto sería un 3J entre este hidrógeno y este hidrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos acá que sería un 3JH-H, es lo que tenemos acá. Donde en este caso dijimos que sería un HN carbono H, pero en este caso tenemos un carbono entre los dos H. La constante de acoplamiento spin-spin de los protones en átomos adyacentes varía considerablemente, de aproximadamente 0 a 10 hercios. Esta variación se debe a diferentes ángulos de torsión entre los protones, como se define. Si el ángulo de torsión es de 90 grados, el acoplamiento es cercano a 0, mientras que cuando es de 0 o 180 es de aproximadamente 10 hercios. Si se produce una rotación libre alrededor del enlace, se obtiene una constante de acoplamiento promedio. La dependencia de la constante de acoplamiento del ángulo de torsión viene dada por la ecuación de Karplus, que es esta que viene acá. Entonces vamos a ver que este valor de J
o constante de acoplamiento va a depender de si tenemos aquí un ángulo que está en 0 o un ángulo que está a 180. Va a tener distintos valores según esta característica o esta característica. Ahora, si esto tiene libre rotación, entonces esto no va a ser perceptible. Pero si aquí tenemos aquí un doble enlace, entonces estos dos hidrógenos van a estar forzados a estar cerca y con un doble enlace estos hidrógenos van a estar forzados a estar lejos. En ese caso no hay libre rotación, entonces ahí sí los valores de J van a tener, van a crear diferencias importantes en el acoplamiento spin-spin. Tenemos que en esta ecuación, que es la ecuación de Kaplus, que es la que define a qué equivale el valor de J en función de los ángulos que van a ocurrir acá, las constantes A, B y C pueden calcularse o establecerse a partir de mediciones con moléculas que van a tener ángulos diedros conocidos. Tenemos que si se produce una rotación libre alrededor del enlace, la constante de acoplamiento va a ser un promedio de los posibles ángulos diedros. Sin embargo, si el enlace está limitado, como en un enlace peptídico, que tiene carácter de doble enlace, o en una estructura macromolecular plegada, por ejemplo, el ángulo diedro calculado puede proporcionar información útil sobre la estructura. Esto es especialmente cierto cuando se usa junto con otra información. Esta simple imagen de la división spin-spin no es rigurosa. Proporciona una explicación útil y adecuada para situaciones relativamente simples, pero se rompe cuando se considera la RMN multidimensional que analizaremos más adelante. Vamos a ver, para analizar el valor de cómo funciona esto de la utilidad de J, que tengamos una estructura como esta. En una estructura como esta vamos a tener señales distintas para este hidrógeno que llamaremos HA, este otro hidrógeno que llamaremos HB y este otro que llamaremos HC. Vamos a ver que aquí tendríamos el corrimiento químico de HA. Pero HA va a estar modificado por HB y por HC. Como tenemos que HA está alejado de HB por 180 grados, como vemos acá, entonces la constante de acoplamiento de acá, spin-spin, para él va a tener un valor, en este caso, de 17 hercios. Entonces, el JAB, J que se debe a protón A y a protón B, va a ser igual a 17 hercios y va a crear esta separación que serían peaks que estarían aquí. Pero además, HA también está afectado por HC, donde HC está en esta otra situación. Tenemos que acá el ángulo es 0, entonces la ecuación de Kaplus aquí va a variar su valor y vamos a ver que el J me va a dar un valor de 11 hercios. Estos 11 hercios van a ser menores que 17, por lo tanto vamos a tener una situación como esta. Vamos a tener que los peaks que se originaron inicialmente aquí se desdoblaron en otros dos peaks. Uno se debió a HB, el otro se debió a HC. Entonces yo voy a tener este cuadruplete con esta forma. Esta forma sucedió debido a los valores de J. Vamos a ver la diferencia que se va a originar en la señal de HB. Tenemos que HA entonces tiene una señal como esta. Si yo veo el espectro, de lejos voy a ver una señal como esta y voy a poder descubrir que es HA. Y de lejos voy a poder descubrir que es HB, porque fíjense que la forma de HB es muy distinta a la forma de HA. ¿Por qué HB tiene esta forma? Bueno, en el caso de HB tiene primero el acoplamiento con HA. Ese acoplamiento habíamos dicho que era de 17 hercios. O sea, si fue 17 hercios entre A y B, también es 17 hercios entre B y A. Entonces, por lo tanto, tengo el mismo acoplamiento de 17 hercios acá, que es el acoplamiento entre B y A. Ahora, el otro acoplamiento que tiene B lo tiene con C. Y ese acoplamiento que tiene B con C es distinto al que tenía A con C. Porque en este caso, A y C tenían 3 enlaces, mientras que B aquí está separado solamente por 2 enlaces. Entonces, el valor de J cambió considerablemente. El valor de J, en este caso, en esta situación entre B y C, es 1,4 hercios, muy pequeño. Fíjense que aquí entre 17 y 11 era una diferencia grande, por eso es que se originaba una gran separación acá. Mientras que aquí tenemos 1,4 hercios, lo cual origina una segunda separación muy pequeña. Entonces tendríamos la separación grande y otra pequeña, lo cual origina un cuadruplete donde tenemos dos juntos, una separación y otros dos juntos. Diferente a este, donde tenemos uno separado, dos juntos y uno separado. Entonces,
solamente viendo la forma de la señal ya yo podría identificar quién es A y quién es B. Y obviamente podría también identificar quién es C, donde C va a tener una diferencia también, porque en el caso de C, vamos a ver que la acopla con A, con 11 hercios, por lo tanto, en su ancho inicial va a ser 11 hercios, va a ser más corto que esto, y después va a tener 1,4 hercios, entonces va a ser una señal parecida a esta, pero más estrecha de acá. Esa sería la señal de C. Entonces, si yo tengo un espectro donde tengo que encontrar A, B y C, más otros hidrógenos que están aquí en grupos aromáticos, bueno, estos los vamos, A, B y C los voy a encontrar fácilmente por la forma que van a tener los cuadrupletes. El cuadruplete de A va a ser muy distinto al cuadruplete de B y va a ser muy distinto al cuadruplete de C. Y los bencenos se van a alejar de estas señales debido a corrimientos químicos. Los corrimientos químicos de los bencenos van a estar muy alejados de los corrimientos químicos de los hidrógenos que están alquenos. Por lo tanto, por los corrimientos químicos, los hidrógenos de los bencenos están alejados, y por el concepto de acoplamiento de spin yo puedo identificar estos tres hidrógenos que en cuanto a los corrimientos no están muy alejados, pero en cuanto a la forma que adopta la señal gracias al acoplamiento spin-spin, tienen formas diferentes. Y esa es la utilidad muy relevante del acoplamiento spin-spin. Vamos a ver el acoplamiento spin-spin en el caso del etanol que vimos antes. Tenemos que en el caso del etanol tenemos estos tres hidrógenos que son equivalentes entre ellos y que daban esta señal. Tenemos estos dos hidrógenos que son equivalentes de ellos y dan esta señal. Y tenemos el OH que da esta señal. Vamos a enfocarnos en la señal de los hidrógenos del metilo y los hidrógenos del metileno. Tenemos que los hidrógenos del metilo dan esta señal de acá, que es un triplete. Bueno, ¿por qué dan esta señal? ¿Por qué dan un triplete? Bueno, tenemos que el acoplamiento de ellos es con B. Va a tener un valor que va a ser el mismo valor de B con A. Entonces, este valor de A con B, que es el mismo valor que B con A, se va a poder separar por esta cantidad. ¿Verdad? Pero este A tiene el acoplamiento con este B y con este otro. Por lo tanto, él se acopla con este y después se vuelve a acoplar, pero con este otro. Son equivalentes, pero son dos. Entonces, se acopla con el primero, da esta separación, se acopla con el segundo y da la misma separación. Cuando tenemos la misma separación dos veces, entonces la señal del medio coincide. Entonces, en vez de tener un cuádruplete, tenemos solamente un singlete que se elevó. Y por eso es que esta señal dio así. Por esto es que la señal del medio da más elevada. Porque tenemos que, en este caso, como tenemos JB repetida dos veces, cuando yo hago la segunda JB, coincide esta arista, la arista de derecha de este lado, con la arista izquierda de este otro lado. Por lo tanto, en el medio, en vez de quedar dos señales, me queda una sola, pero más elevada. Y por eso es que tengo el triplete acá. Eso sucede porque A está haciendo el acoplamiento con dos hidrógenos que son equivalentes, con este B y después con este B. Por lo tanto, los dos JAB van a tener la misma magnitud. El valor de J va a tener la misma magnitud en los dos y por lo tanto sucede esto de acá. Ahora, al mismo tiempo, esto le sucede a este otro HA, esto también le sucede al otro HA. Por lo tanto, la señal en total va a integrar a 3 protones. Por eso es más grande. Esta señal es más grande porque integra 3 protones. Pero no solamente es más grande, sino que el pic del medio es más alto debido a esta coincidencia de los dos pics intermedios. Bien, en el caso que yo quiero analizar qué pasa con B, bueno, va a pasar lo mismo, pero B primero se acopla con A, con JAB, y este es el acoplamiento. Después se acopla con el segundo A, estaría representado por estos segundos de acá, y después se acopla con el tercer A y estaría representado por el tercero de acá, donde cuando ocurre el segundo acoplamiento aquí hay coincidencia y cuando ocurre el tercero hay estas coincidencias. Por lo tanto, el resultado es un cuádruplete donde en el medio va a ser más intenso porque ocurrió debido a mayores coincidencias, ¿verdad? Entonces, la forma que va a tener SH2 va a ser esta. En este caso vemos que SH2 no le vemos esta forma. No le vemos esta forma porque SH2 además también tiene
acoplamiento con el hidrógeno del oxígeno. Entonces, el hidrógeno del oxígeno va a modificar esto una vez más y va a hacer que esta señal sea diferente. Pero si yo no tuviera acá, si en vez de tener aquí un hidrógeno tuviera otro grupo, si tuviera aquí un cloro en vez de un OH, por ejemplo, entonces sí vería el cuádruplete perfecto como está representado acá. Ahora, el resultado que se va a encontrar, y existe una regla empírica que va a poder utilizarse para determinar el acoplamiento fácilmente, y es que si yo tengo dos hidrógenos, si estoy rodeado de tres hidrógenos, entonces voy a tener un cuádruplete, o sea, la cantidad de hidrógenos más uno. Y si estoy rodeado, en este caso, de dos hidrógenos, entonces voy a tener la cantidad de hidrógenos más uno también. Entonces, el CH3 por estar con un CH2 al lado va a tener 2 más 1, y el CH2 por tener un CH3 al lado va a tener 3 más 1. Y va a formar un cuádruplete, 3 más 1, y este va a formar un triplete, 2 más 1. Pero eso es una regla empírica que viene realmente de este análisis. Ahora, también es bueno señalar que aquí estamos hablando de acoplamiento escalar entre hidrógenos e hidrógenos, pero si yo hago otro tipo de espectro, también podría tener acoplamiento escalar entre hidrógenos en nitrógeno 15 o entre hidrógenos en carbono 13. Eso también es posible, pero claro, aquí solamente hemos hablado de acoplamiento de hidrógenos para hacer más sencillo el análisis.